La Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. Un conflicto tan devastador, tan transformador del mundo, que se ganó estos solemnes títulos. De 1914 a 1918, Europa fue consumida por una tormenta de fuego de su propia creación, arrastrando a la conflagración a naciones de todo el mundo. Esta fue una nueva clase de guerra, una guerra total, una que borró las líneas entre los soldados en los campos de batalla y los civiles en casa. Millones perecieron, no solo por balas y bombas, sino también por enfermedades, hambre y el mismo aire que respiraban, envenenado por armas químicas. Las semillas de este conflicto se sembraron mucho antes de que se disparara el primer tiro. Para entender la Gran Guerra, debemos viajar en el tiempo, para desentrañar la intrincada red de alianzas, rivalidades y tensiones latentes que prepararon el escenario para esta catástrofe mundial. La Europa de principios del siglo XX era un polvorín de nacionalismo y ambición imperial. Grandes potencias como Gran Bretaña, Francia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia se veían entre sí con una mezcla de sospecha y miedo. Para protegerse, estas naciones formaron una compleja red de alianzas. Estos acuerdos estaban destinados a disuadir la agresión, pero en cambio, crearon un peligroso efecto dominó. Si una nación entraba en guerra, sus aliados estaban obligados a unirse a la lucha. Añadiendo leña al fuego, estaba una feroz competencia por colonias y recursos. Alemania, una potencia industrial en ascenso, se sentía cada vez más acorralada por sus rivales. Los sentimientos nacionalistas aumentaron, particularmente en los Balcanes, una región plagada de tensiones étnicas y religiosas. El escenario estaba listo para que una chispa encendiera el infierno. Esa fatídica chispa llegó el 28 de junio de 1914, en la ciudad de Sarajevo. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, y su esposa, Sofía, fueron asesinados por un joven nacionalista serbio, Gavrilo Princip. Austria-Hungría, indignada, culpó a Serbia por el asesinato y emitió un ultimátum exigiendo concesiones imposibles. Serbia, respaldada por Rusia, se negó a cumplir plenamente. La frágil paz se hizo añicos. Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia el 28 de julio de 1914, poniendo en marcha el efecto dominó de las alianzas. Alemania, aliada con Austria-Hungría, declaró la guerra a Rusia y Francia. Gran Bretaña, obligada a defender la neutralidad de Bélgica, declaró la guerra a Alemania. La Gran Guerra había comenzado. Los primeros meses de la guerra estuvieron marcados por ofensivas rápidas y grandes ilusiones de una victoria rápida. Sin embargo, el conflicto pronto se estancó en un brutal punto muerto en el frente occidental, una línea de trincheras que se extendía cientos de kilómetros a través de Francia. Los soldados de ambos bandos soportaron condiciones horribles en estas zanjas fangosas e infestadas de ratas. Se enfrentaron a constantes bombardeos de artillería, fuego de ametralladoras y la amenaza omnipresente de ataques con gases venenosos. Millones perecieron en inútiles intentos de romper las líneas enemigas. Sección 5. El frente interno, sacrificio y cambio. La guerra no se limitó a los campos de batalla. En el frente interno, los civiles hicieron inmensos sacrificios para apoyar el esfuerzo bélico. Las mujeres asumieron roles tradicionalmente masculinos en fábricas y campos, mientras que los alimentos y los recursos fueron racionados. Carteles de propaganda instaban a los ciudadanos a hacer su parte, alimentando el fervor nacionalista y demonizando al enemigo. El impacto de la guerra en las mujeres fue particularmente profundo. Sus contribuciones al esfuerzo bélico desafiaron los roles tradicionales de género y allanaron el camino para mayores derechos sociales y políticos en los años venideros. La guerra también condujo a importantes avances tecnológicos, particularmente en medicina y comunicación. Sección 6. La Revolución Rusa, una guerra dentro de una guerra. Para 1917, Rusia, ya tambaleándose por las fuertes pérdidas y las dificultades económicas, se enfrentó a su propia agitación interna. El zar fue derrocado, y los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, tomaron el poder, prometiendo paz, tierra y pan. Rusia firmó un tratado de paz por separado con Alemania en 1918, retirándose de la guerra. La revolución bolchevique,
envió ondas de choque a través del mundo, estableciendo el primer Estado comunista y marcando el comienzo de una nueva era de conflicto ideológico. Sección 7. Estados Unidos. Entra en la pelea. Estados Unidos, inicialmente neutral, entró en la guerra del lado de los aliados en 1917. La opinión pública había cambiado a favor de la intervención después de la guerra submarina sin restricciones de Alemania y el telegrama Zimmermann, un cable diplomático secreto interceptado por los británicos, que reveló un complot alemán para atraer a México a una alianza contra Estados Unidos. La llegada de nuevas tropas y recursos estadounidenses proporcionó un impulso muy necesario al esfuerzo bélico aliado. Sin embargo, la guerra ya había cobrado un precio devastador en todos los bandos. Sección 8. Armisticio. Las armas callan. Después de más de 4 años de guerra brutal, se firmó un armisticio el 11 de noviembre de 1918. Alemania, enfrentando el agotamiento y la disminución de los recursos, acordó una rendición incondicional. Las armas callaron, y el mundo se regocijó por el fin del derramamiento de sangre. El Tratado de Versalles, firmado en 1919, puso fin oficialmente a la guerra. Sin embargo, el tratado, que impuso duros castigos a Alemania, incluyendo pérdidas territoriales, desarme y fuertes reparaciones, sembró las semillas del resentimiento y la inestabilidad que contribuirían al estallido de la Segunda Guerra Mundial solo 2 décadas después. Sección 9. Cicatrices y ecos. El legado de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un momento decisivo en la historia de la humanidad, dejando una huella indeleble en el siglo XX. La guerra destrozó imperios, redibujó el mapa de Europa y marcó el comienzo de una nueva era de conflicto e incertidumbre global. El legado de la guerra continúa resonando hoy, un crudo recordatorio del costo humano del conflicto y la importancia de la diplomacia, la comprensión y la cooperación en nuestro mundo, cada vez más interconectado. Al conmemorar el centenario de este trágico conflicto, recordemos las lecciones aprendidas y esforcémonos por crear un mundo más pacífico y justo para las generaciones futuras.